mezclan las moléculas, etcétera, etcétera, y sale vida. Cuando usted empieza a buscar diferentes historias de creación, todas comienzan con el agua. Porque el agua da vida. El agua está asociada con la diosa, con la vida. Entonces, la carta esa de la emperatriz viene asociando todo eso. Creación, producción, madre. ¿Ok? Entonces, usted se aferra a lo que usted quiera. Yo les estoy dando ideas de la interpretación. Entonces tenemos aquí, como dije yo, Libra, Tauro, Piscis. Entonces, Piscis es casa número 12. Tauro es casa número 2 y Libra es casa número 7. Entonces, con la madre es que uno aprende a socializar, a cómo tener un intercambio social. Casa número 7, relaciones. Con las madres, con la madre nosotros aprendemos cómo debemos reaccionar ante X, Y situación cuando estamos interactuando con otras personas. La casa número 2, Tauro, tiene que ver con identidad, tiene que ver con quién yo soy. Y la madre forma una parte importante de quién nosotros somos. El ADN de nuestra madre aporta mucho en lo que quiénes somos nosotros. Lo que la madre experimenta mientras nosotros estamos en su vientre también afecta quiénes somos nosotros. Nuestra identidad. Tauro. Y es pues, muy interesante tener eso en la mente. Tenemos Piscis, casa número 12. Piscis tiene que ver mucho con el aislamiento, tiene que ver con karma, tiene que ver con aislamiento, karma, agua. Aquí nos viene diciendo que la emperatriz técnicamente es como el inconsciente colectivo o el consciente colectivo sobre la madre. Es un concepto ancestral que se viene manifestando a través de los tiempos. ¿Okay? La madre es alguien que entiende y comprende lo que el hijo está pasando, lo que la hija está pasando. Lo entiende y es capaz de ver todo desde un punto de vista diferente. Porque de acuerdo a la astrología, el signo de Piscis es el último, porque en teoría quiere decir que ya vivió los demás signos y llegó al último, y eso sí que está lo suficientemente madura la persona, para poder comprender muchas cosas. En este caso, la madre. ¿Entienden? Entonces, vamos a ver otro. Entonces, quiero que vean este otro. Emperatriz, el tarot es el tarot mítico. Y aquí representa nuevamente lo mismo de la primera que yo mencioné. La diosa con su collar, 12 perlitas, la corona que es una torre, un castillo con torres, y el trigo, el agua, las montañas, etc. Entonces, lo que resulta sumamente interesante aquí es la simbología de fertilidad. El aspecto femenino, el aspecto yin de la emperatriz. Bueno, aquí, en esta, yo la pongo por una sencilla razón. A veces nosotros compramos cartas que tienen imágenes relacionadas con mitología griega, santos de la Iglesia Católica y cosas así por el estilo. Si usted tiene cartas como esa, yo lo que le recomiendo es que lea lo más que usted pueda sobre diferentes mitos, leyendas, historias de ese santo, de ese dios, de esa diosa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque le añade perspectiva a todas las posibles aplicaciones que tiene esa carta. En esta, por ejemplo, Demeter, pues entonces
tiene que recordar la hija Perséfone, que fue raptada, etcétera, etcétera. Y entonces la tierra empezó a languidecer, no producía frutos y nada de eso, porque la madre estaba iracunda, estaba molesta, estaba triste, porque la hija se había desaparecido y se la habían robado, Hades. Entonces, esta historia le dice a usted mucho sobre el significado también de la carta de la madre. Habla de la abnegación, de lo que está dispuesta a hacer una madre, el efecto que tiene la madre cuando está triste, acongojada, en este caso, en su hijo, en su hija, que en este caso se ve representado en las plantas y en los árboles que empiezan a morir, porque la diosa está triste y sus hijos empiezan a morir, que es la vegetación. Entonces, noten todo lo que usted puede aprender de ahí. En esta carta de la emperatriz, aquí puede estar hablando de fecundidad, de embarazo, pero también podría estar hablando de abortos o problemas con un hijo, con una hija, que causan tristeza, dolor, congoja a la madre. ¿Entienden? Tienen que aprender a analizar las cosas desde muchas diferentes perspectivas. Si no hacen eso, van a ser demasiado rígidos y estrictos y su lectura no va a fluir. Tienen que tener todas esas cosas en perspectiva. Algo que encontré interesante es que esta carta, esta en particular, ella tiene la corona de torres. Fascinante, ¿verdad? Entonces, eso a mí me hace pensar en Lucumí, en Changó, Santa Bárbara, Changó. Y ahí uno hace una conexión con Changó. Y entonces, obviamente, uno hace una conexión con Oshun, obviamente, la diosa de la fertilidad, del amor, del dinero, de la sensualidad. Que eso también está representado en la carta de la emperatriz. Porque la granada es también sexual. Eso representa el ovario con todos los óvulos, pero también, obviamente, representa la copulación en el sentido de que, pues, obviamente, si hay un óvulo, tiene que ser fecundizado. Y está ahí. La torre técnicamente es un falo, es un símbolo fálico. Aquí estamos viendo la copulación para que haya vida. Entonces, si usted sabe de pataquíes, historias de los orishas, entonces hay una y otras historias que son muy interesantes, pero hay una en particular donde envuelve a Changó y a Oshun. Bueno, hay dos que yo me sé por lo menos. Una de ellas es donde Oshun va a rescatar a Changó y ella está locamente enamorada de Changó. Ella se derrite ante ese hombre. Entonces, ella va, lo rescata y le dice a él que tenía un hijo, que iba a tener un hijo y que pues ese hijo era de él. ¿Qué pasó? Changó la mira y le dice: lo siento, mi amor, pero el amor de mi vida es fulana de tal. Se da media vuelta y se va. Número 1. En esta historia, Changó está casado con Oya. Y pues, técnicamente, Oshun fue una aventurita. Que ella quedó embarazada, pero también estaba loca, perdidamente enamorada de Changó. ¿Qué nos enseña esta historia? Que a veces la técnica de utilizar a un niño para atar a un hombre no siempre funciona. Por eso, si usted sabe más de una historia, usted puede ir sumamente profundo en el simbolismo de una carta. Encima de eso, hay otra historia donde Changó está loca, perdidamente enamorada de Changó, Oshun de Changó. Y es en esta historia donde Oshun se
ella hace algo y se lo da a beber para que él quede totalmente rendido a los pies de Chango. Nuevamente, cuando usted sabe más de una historia, puede añadir más significado a una carta. Aquí podríamos estar hablando de una mujer que es capaz de hacer lo que sea por el amor de lo que ella llama y considera el amor de su vida. Entonces, cuando usted empieza a mirar y a comparar esto, aquello y lo otro, su perspectiva de lo que significa una carta aumenta y tiene múltiples aplicaciones o interpretaciones dependiendo de qué cartas estén al lado de cada una. Y encima de eso, si sale al derecho o sale al revés. Por ejemplo, la emperatriz podría representar abortos. ¿Okay? Podría representar abortos. Todo depende de la dinámica. Todo depende de cuánto usted sepa. Mientras más usted sepa y mientras más pueda unir toda esa información y ver cómo una cosa se relaciona con la otra, usted termina fabulosa, fabuloso. Tiene una carta que le dice 1.000.000 de cosas. Esto podría representar, porque no todo el mundo puede tener hijos, pero hay otras maneras de tener hijos. Puede ser adopción, pero también hay que ver que no todo en la vida es literal, mi gente. Por lo tanto, esto podría representar algo que para alguien es como una madre, o dar a luz. Alguien que escribe un libro, alguien que escribe una poesía, alguien que compone una canción. Esos son los hijos de ellos. Y usted le pregunta a ellos y ellos los tratan como si fueran sus hijos. Ellos lo parieron, dieron a luz a esa canción, le dieron a luz a ese poema, a ese libro. Ellos dieron a luz a eso. Es un proceso de creatividad. Dentro de la psicología, esa etapa se llama la etapa de generatividad, donde se genera, se crea algo. Cuando una persona está frustrada en la vida, tiene problemas en la vida, la carta de la emperatriz puede salirle al revés. Y si usted dice que eso es lo que representa es una madre, pues va a decir, ay, una madre mala. O, uy, infertilidad. Pero ¿qué clase de infertilidad, mi gente? Esto puede ser que la persona tiene problemas con ese ciclo de la generatividad. Esa persona no ha podido crear un nombre para sí mismo. No ha podido hacer nada con su vida. Y es un miserable o una miserable. Hay que ser honesto, hay que cantarla como es. Y todo eso se puede desprender de una carta si usted lee lo suficiente y es capaz de conectar una cosa con la otra. ¿Entendido? Esto puede representar una madre que es frívola, cruel, malvada. Pero ¿qué tal si la mamá murió? Y él no sabe cómo era. Murió en el parto. ¿Cómo usted le va a decir que era así? Él no sabe. A menos que usted sea psíquico, espiritista o algo así por el estilo, no hay manera de saber. Y usted viene y le dice, ay, pero aquí viene y habla de una madre que era mala porque le salió al revés o la interpretación que usted le dé la gana. Usted va a quedar mal. Las cartas, cuando usted las tira, todas tienen un común denominador. Hay algo que se sigue repitiendo en cada una de ellas. Por eso es que es importante que usted conozca la profundidad de una sola carta. O de cada una de las cartas, mejor dicho. Como yo le mostré ahora, con la emperatriz. Los dejo así porque estoy viendo que ya el teléfono me dice que llevo 30 minutos hablando. Y yo creo que con eso es suficiente para aquellos que realmente están interesados en abrirle la mente, en despertar la curiosidad, en que aprendan a indagar y así por el estilo. ¿Okay? Yo llevo más de 20 años leyendo las cartas y
a veces la gente me dice que ese no es el significado que da el libro. Yo, honestamente, yo me río. Una cosa es lo que dice el libro. Recuerde, eso lo escribió un hombre. Y esa es la opinión de él. Al final y al cabo, aquellos que son espiritistas, aquellos que son psíquicos, ellos saben que cuando uno mira la carta, no es lo que dijo el libro, es lo que dice ese que está allá atrás, ese espíritu que camina con usted, que le dice, no, eso no es lo que quiere decir, significa esto. Porque a mí me ha pasado muchas veces. Veo una carta y voy a decir lo que dice el libro, pero después me dicen, eso no es lo que significa aquello, esto y lo otro. Mantengan siempre una mente abierta y sean siempre receptivos a nueva información. Con esto los dejo y hasta la próxima, mi gente.